Es ahora. Se acabó la espera. Comienza un nuevo camino, una nueva oportunidad para los chapines de poder competir y, por qué no, de poder hacer historia. Guatemala comienza su Copa Oro CONCACAF 2023. Su grupo D está listo para luchar y su primera parada es frente a Cuba. Esta selección está en constante crecimiento y con muchos jóvenes para poder hacerle frente a esta gran competencia. Más allá de no haber tenido las mejores preparaciones, los mejores resultados en los amistosos, se ha demostrado por momentos un buen juego que permite ilusionar, pero sin ser desmedido. Guatemala empieza su camino, pero una pregunta que se estarán haciendo todos es: ¿le puede ganar a Cuba? La respuesta es que sí. Los chapines están preparados para eso. Esto es fútbol y todo puede pasar. Son 11 contra 11. Sí, algo a tener en cuenta es que Guatemala no puede regalar absolutamente nada. Esta selección debe estar concentrada todo el partido sin importar lo que pase, ya que ha demostrado que si no lo está, lo puede pagar y muy caro, ante cualquier selección sin importar la jerarquía, el poder o la experiencia. Ya le ha pasado en partidos anteriores donde el dominio de la pelota, las situaciones de gol y el dominio del partido lo tenía la selección de los chapines, la selección de Tena, que ha sabido desplegar un muy buen juego, pero lamentablemente lo han golpeado primero ante desatenciones, ante errores propios y también algunos méritos del rival que le han hecho el partido cuesta arriba. Y no solo eso, sino que también tuvo la posibilidad y el poderío ofensivo de poder dar vuelta a la situación, de poder dar vuelta a los encuentros, primero igualándolos y luego pasando a ganarlos. Pero lamentablemente la falta de eficacia de la que tanto hablamos en los amistosos de preparación se hacía presente. Le costaba marcar y así y todo también le costaba marcar primero, dar el primer golpe, golpear antes de que te golpeen. Y eso también lo pagó muy caro y esperemos que lo haya aprendido. Este es el partido en el que debe golpear antes que Cuba, debe aplicar todo lo aprendido a través de sus errores en los partidos anteriores, debe golpear antes que la selección cubana y a partir de ello construir la victoria, construir el partido de manera categórica como lo supo hacer frente a Costa Rica hace unas semanas atrás, poder ganar y así sumar sus primeras 3 unidades en este primer partido, en este debut de su Copa Oro 2023 y poder estar en lo más alto del grupo D. Este partido también es importante por la lucha directa por el segundo lugar del grupo, sabiendo de antemano que el primer lugar de la clasificación, por la lógica, lo ocupará Canadá. Guatemala deberá ganar la Cuba para sumar tranquilidad a lo que puede ser su clasificación en segundo lugar sin mayores contratiempos. De lo contrario, en caso de igualdad o hasta derrota de los chapines, se le complicaría bastante desde el primer partido, desde su debut, la clasificación en el segundo puesto de este grupo D para poder acceder a las fases eliminatorias de la Copa Oro y claramente tildarlo como un fracaso de Tena y sus dirigidos. Los chapines necesitan de su intensidad a la hora de atacar, que realmente aplican muy bien por momentos del partido, pero también su mayor déficit, la eficacia. Es importante que conviertan en gol sus situaciones y no sufrir innecesariamente con una selección que antes del inicio en los papeles permite pensar en un triunfo. Todo lleva a una conclusión: el rival de Guatemala es Guatemala. No quedan dudas. Si se supera, podrá lograr el triunfo y un buen inicio de torneo, hasta incluso ya acomodarse y pensar en la clasificación por el triunfo ante un rival directo por el segundo puesto del grupo D. Una de las grandes sorpresas y lo que todo el pueblo guatemalteco y gente que siga el fútbol y que esté siguiendo la Copa Oro va a tener en cuenta y que realmente será una revolución, es un notición. Sí, podrá jugar Nathaniel Mendez-Laing. Ya está autorizado por FIFA y con efecto inmediato puede disputar partidos para la selección guatemalteca. Este jugador que militaba en el fútbol inglés y que por sangres y descendencias de guatemaltecos puede hacer efecto sobre su posibilidad de poder jugar. Habrá que ver si Luis Fernando Tena lo tiene en cuenta y puede dar fe de que está en condiciones de poder disputar el partido frente a Cuba. Y todos los ojos y la presión estará sobre él y sobre su debut. Cómo reaccionará Nathaniel y cómo termina siendo su debut para la selección de los chapines.
Y claramente, para poder también cerrar y para poder dejar el mensaje, tenemos la palabra de Luis Fernando Tena y lo que va a ser la previa, ¿no? Y también el partido de Guatemala frente a Cuba, también confirmando la presencia de Nathaniel Méndez Lain. Es decir, no, el equipo está muy bien. La verdad que son jugadores muy entregados, tanto en entrenamientos como en partidos. Es un grupo muy unido. Hemos entrenado muy bien. La gira que hicimos la semana anterior fue muy buena en cuanto nos sirvió para sacar conclusiones. Entrenamos muy bien en Guatemala la última semana. Creo que el equipo llega en muy buen momento. En la gira tuvieron muchos enfermos de gripa, pero afortunadamente ya están todos bien. Tenemos el plantel completo, listo, con mucha ilusión de darle alegría a toda la afición chapina. Y sí, el cuadro que va a iniciar, obviamente ya lo tenemos en mente, prefería no decírselo para no darle muchas pistas a los adversarios. Ojalá que sea el ideal, como usted le dice, y pueda responder bien. Yo lo que he visto es un equipo que se entrega en cada entrenamiento, en cada partido, y estoy seguro que vamos a hacer un gran juego. El resultado, pues no lo sé, nadie lo puede saber, pero el equipo tiene muy buenos jugadores. Como lo he dicho siempre, los jugadores de Guatemala tienen más calidad de la que ellos mismos creen, y creo que este torneo es el ideal para que lo demuestren. No, Nathaniel ha venido adaptándose muy bien a los compañeros, a todo lo que es nuevo para él. Él estuvo poco más de 2 semanas de vacaciones, entonces no viene en el mejor nivel físico, pero ha estado trabajando mañana y tarde, tiene una gran disposición, tiene muchas ganas, mucho entusiasmo de darle alegría a la gente, está muy contento de vestir la casaca chapina, entonces no está para 90 minutos, eso es una realidad, pero creo que va a jugar, no sé si de inicio o de cambio, pero creo que va a participar, ¿no? Sí, gracias. Pues es la idea de ser un equipo que tenga la iniciativa y que tenga la pelota el mayor tiempo posible, ¿no? No siempre se puede, obviamente el rival también juega y también cuenta, pero esa es la idea. Y algunas veces lo hemos practicado también, poder jugar Darwin Long con Rubio Rubín. Tenemos 2 centros delanteros muy buenos, han jugado poco, es cierto, pero los dos tienen calidad y tienen mucha presencia de área, que es lo que muchas veces vamos a necesitar, ¿no? También podremos escuchar los dichos de Aaron Herrera previo al inicio y al debut de la Copa Oro para Guatemala y el optimismo sobre la competencia, sobre la Copa Oro 2023. Training in Guatemala and doing all the work with the team, like how does it feel to be in Guatemala training? It's been good. No, todo bien, estaba enfermo los últimos 2 días, estaba como si muy ansioso de estar acá con el grupo, entrenar en Guatemala. Solo que los primeros 2 días pues no pudo porque estaba enfermo, pero ya está feliz de estar con el grupo otra vez y estar poco a poco sumando para la Copa Oro. Now with Gold Cup coming up, how does it feel to know they're going to be in the United States playing games and representing, Guatemala? Excited to go play in the US. Sí, la selección está pues brillante, feliz porque sabemos que en Estados Unidos tenemos la afición ahí, muchos guatemaltecos, los campos están lindos y pues sí, tenemos toda la afición ahí en Guatemala que va a todos los estados que están ahí, va a haber más gente guatemaltecas apoyándolos y pues queremos. What are your objectives or goals for Gold Cup? We want to win the Gold Cup. Pues sí, yo creo que como dijo es que levantar una copa, ganar la Copa Oro es la meta y pues ganar los partidos y seguir sumando y paso a paso con este proyecto con la selección de ir a un mundial y comienza ahora con la Copa Oro. Are you excited to be a part of this project and Guatemala and stuff like that? Yeah, no, very excited. Sí, sabemos que hay mucho trabajo que hacer, el proyecto apenas pues comenzó el año pasado y estamos en la Liga A y al mismo tiempo tenemos este gran torneo de la Copa Oro y pues paso a paso necesitamos ir sumando y pues estamos aquí bien emocionado y contento de estar en esta oportunidad de jugar en la Copa Oro. A message to the Guatemala people who are like excited about. Yeah, no, just excited to have them on our side. We need them in all the games. Sí, con mucho cariño, el amor a la gente de la afición por estar ahí en el apoyo en los estadios, al mismo aquí de Guatemala, que los van a estar apoyando por la tele, pero sí muy emocionado por estar en la Copa Oro y pues a saber que la gente va a estar ahí atrás de nosotros. En este debut quiero
y prefiero ser optimista, desde un lado subjetivo y desde mi opinión en cuanto al partido. Los chapines vencerán y triunfarán, pero lo más difícil vendrá después. Hay que ser consistentes para poder pensar y soñar en grande.